Saludos y bienvenidos a su canal Ministerio Betel. Esta noche quiero compartir con ustedes un estudio. No sé a qué hora será donde tú estás cuando estás viendo este video. Ahorita mismo aquí es de noche. Pero quiero compartir con ustedes un estudio. Y el estudio básicamente es am, a través de los ojos proféticos, a través del libro de Daniel, poder ver cómo Dios reveló históricamente a cuándo se iba a establecer el reino de los cielos. Pero antes de comenzar, vamos a comenzar con una oración. Amado Dios y Padre eterno, una vez más te damos las gracias por la oportunidad de poder venir y compartir juntos en estudio tu palabra. Pedimos en estos momentos, mi Dios, que tú puedas ser con nosotros, que puedas abrir nuestras mentes, hablar a nuestros corazones y ayudarnos a entender estas hermosas enseñanzas que se encuentran en tu palabra. Y que al final tú seas el único que sea alabado y exaltado. Sé con este tu siervo, guía mis palabras, mi mente, dame claridad y soltura de lengua y claridad mental. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando el libro de Daniel esta noche y vamos a comenzar con el capítulo 2. Ahora, no tengo tiempo para desarrollar el capítulo entero, pero en tu tiempo personal puedes ir y estudiar el capítulo 2 de Daniel. Tiene mucha información rica y es la base del capítulo 7, 8, 9 y en adelante. Simplemente para que tengan una idea de lo que está sucediendo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Después de que tuvo un sueño, no recordó el sueño. Dios le quitó el sueño. Mandó a buscar a sus magos para que le interpretaran el sueño y no pudieron. Entonces Daniel, al hacer la historia corta, Daniel, que era un judío que estaba como esclavo después de la destrucción de Jerusalén en Babilonia, como cautivo, oró a Dios junto con sus tres amigos y Dios le reveló la interpretación, no solamente la interpretación, sino el sueño, porque a Nabucodonosor se le olvidó el sueño que tuvo y eso fue por mano de Dios. Se le olvidó el sueño y no podía decirle el sueño a los magos para que pudieran decirle la interpretación, lo cual hubieran utilizado para hacer algo maquiavelo. Pero Daniel, Dios le dio el sueño y la interpretación del sueño. Entonces, a través de esto vamos a entender un poco más los planes de Dios. ¿Les parece? Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel y vamos a comenzar en el versículo 29. 29, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ok, este versículo nos está dando a entender por qué Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor en la noche estaba en su cama y le vinieron pensamientos por saber qué había del futuro. Ahora, esto siempre lo comparo a una persona que tiene una empresa y trabajó duro para poder llegar a un punto en su vida donde la empresa es una empresa muy exitosa. Y se pone a pensar tal vez en la noche antes de irse a dormir, se pone a pensar o se preocupa diciendo, ¿qué sucederá con esta empresa cuando ya yo no esté? ¿O qué harán con esta empresa mis hijos? O sea, hay esa incomodidad de saber el futuro acerca de la empresa que tanto le costó construir. Entonces, esto es lo que le estaba pasando a Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba sobre un reino muy exitoso y él estaba tratando de entender qué es lo que iba a suceder en el futuro. Y Dios no solamente le mostró lo que iba a suceder en el futuro con el reino de Babilonia, sino es que le mostró eh, una línea histórica del mundo entero. ¿Sí? Entonces, aquí lo que muestra es la razón por la cual Dios les dio el sueño. Entonces vamos a saltar de allí y vamos a ir al versículo 31 y vamos a leer hasta el versículo 34. Este es el sueño.
Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Este es lo que Nabucodonosor vio en su sueño, y Daniel simplemente le está revelando lo que se le había olvidado, ¿sí? Ahora vamos a ir, ustedes pueden volver a leer esto en su tiempo privado, pero nosotros vamos a ir a la interpretación, la cual se encuentra en el versículo 36 hasta el 41. Y dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Sigue diciendo en el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino inferior, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Vamos a ir al versículo 44 y 45, que todavía está hablando acerca de la interpretación. 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto es una profecía muy hermosa. Ahora, vamos a ver lo que dice en del versículo 36 al versículo 41. Empieza a decir que estos cuatro metales, comenzando desde la cabeza del oro, dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Empezó a decirle que Dios le había puesto en sus manos hombres, animales, bestias, ¿verdad? Del campo, y que él reinaba porque Dios le había dado el reino y que él era esa cabeza de oro. Después de la cabeza de oro vinieron el pecho y los brazos de plata. Ese era otro reino, segundo reino. Entonces el tercer reino era
El vientre y, y los muslos eran de bronce. Luego venían las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Ahora, cuando Daniel está hablando con Nabucodonosor, él les da a entender que cada uno de estos metales es un reino. El total de estos reinos son cuatro. La cabeza de oro siendo Nabucodonosor. Luego venía el metal de plata, luego el bronce, luego el hierro, el cual se dividió en hierro y barro cocido. Presten mucha atención en eso. ¿Por qué? Porque muchas personas interpretan que el hierro, que son las piernas, y los pies, hierro y barro cocido, son dos reinos, pero no, está diciendo que este es un reino dividido. La división se muestra entre el hierro y el barro cocido. El barro cocido y el hierro muestra que se dividieron en los pies, 10 dedos de los pies, pero no se podían volver a unir nuevamente. Dice, así como el, el hierro no se une con el barro, estos reinos no van a poder nuevamente unirse. Dios está diciendo algo muy interesante. Está diciendo que a través de la historia van a haber cuatro reinos mundiales. El primero, Babilonia. Cuando estudiemos el capítulo 7 vamos a ver cuál es el segundo y después vamos a ver cuál es el tercero y el cuarto y la división de la tal. Pero por ahora esto bastará. Lo que está diciendo aquí es que Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, es el primer rey. Después de eso iban a venir tres reinos más, inferiores al primero, y cada uno que seguía iba a ser menos fuerte que el anterior. Por ejemplo, después de Babilonia, el reino que le seguía a Babilonia iba a ser menos fuerte, por eso utilizó la plata. Y después de eso, otro menos fuerte, por eso utilizó el bronce, después el hierro, después el hierro con el barro cocido. ¿Están conmigo? Vamos entonces a leer el versículo 44 y 45, que son muy importantes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todas las cosas. Disculpen, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se está diciendo que después del cuarto reino, después de la división de este reino, dice que Dios iba a levantar un reino que iba a permanecer para siempre, por la eternidad. Y dice que cuando este reino fuera establecido, nadie lo iba a poder quitar. Y después dice, en el versículo 45, dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Ahora quiero dar a entender, ahí donde dice no con mano, está mostrando una intervención divina. Básicamente el hombre edifica, ¿verdad? Reinos, conquista y hace reinos. Pero dice que este reino iba a ser cortada sin manos, lo cual da a entender que era intervención divina, no con manos humanas, sino que Dios mismo iba a cortar esta piedra del monte y iba a destruir los reinos anteriores, entonces iba a establecer su reino. Y sigue diciendo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, es muy interesante esto, porque él dice que la roca o la piedra fue cortada del monte sin manos. Entonces, automáticamente nosotros nos preguntamos, ok, ¿cuál es esa piedra? Claro, si la piedra hace algo tan importante, o la roca, eh, tenemos que entender qué es la piedra. Ahora, el libro de Daniel es un libro profético. Ahora, hay otro libro profético que nos ayuda a entender la piedra. Vamos al libro de Isaías y vamos a ir al capítulo 28 de Isaías, versículo 16. Capítulo 28, versículo 16 de Isaías, el cual nos ayuda a entender un poco acerca de la piedra
que fue cortada del monte sin manos. 28:16. ¿Estamos ahí? Y dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová, el Señor, dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. He aquí, el profeta Isaías está dando una profecía y está hablando acerca de que Dios ha puesto una piedra. Dice que esa piedra es una piedra fundamental. Es el fundamento de algo. Y dice que es una piedra probada. ¿Sí? Y dice que es angular, preciosa, y el cimiento estable. El que creyere no será, no se apresure. Ahora, de acuerdo a Isaías, está diciendo que Dios mismo puso una piedra angular. Ahora, una piedra angular era una base sobre la cual se edificaba el edificio. Iba en un lugar específico y de allí se agarraban los ángulos y se empezaba a edificar alrededor de esa piedra para hacer un edificio. Ahora, el historiador Josefo nos habla acerca de esta piedra en detalle. No voy a entrar en detalle, tal vez más adelante entremos en eso, pero Josefo menciona el suceso literal que llevó a esta profecía. De todos modos, vamos a seguir adelante porque quiero avanzar y después hablaremos de esto. Pero aquí está diciendo que Dios mismo iba a poner una piedra, un fundamento, algo sobre el cual él podría edificar y iba a ser una base compacta, ¿sí? Y iba a ser algo que él mismo haya escogido, preciosa, preciada, ¿sí? Ahora, vamos a ir al libro de Romanos, porque el libro de Romanos también nos ayuda a ver lo que está tratando de decir, ya que tenemos que acordarnos de algo. Cuando el libro de Isaías está hablando, es un libro profético. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento, eh, cada vez que hablan uno de los discípulos o a un Cristo, usualmente regresaba a mencionar citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento básicamente es el cumplimiento del Antiguo Testamento. No dejes que nadie te engañe diciendo que el Antiguo Testamento ya no es válido. Es imposible que sea así. Porque el Nuevo Testamento básicamente es la continuación, es el Antiguo Testamento nos daba profecías apuntando hacia la venida del Mesías. Cuando vino el Mesías, lo cual se ve en el Nuevo Testamento, él estaba siempre apuntando. Si lees el libro de Lucas al final, dice que cuando él estaba hablando con sus discípulos, él les estaba enseñando a través de las palabras, desde Moisés, los salmos hasta los profetas, cómo era que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. ¿Sí? Son muy difíciles entender muchas de las cosas que están aquí si no entendemos el Antiguo Testamento. Bueno, eso era un corto comercial. Pero ahora estamos en el libro de Romanos y vamos a ver el capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Interesante, porque Pablo en el libro de Romanos está citando Isaías 28:16, pero lo cita para mostrar algo muy interesante. Lo que está diciendo es que Israel no pudo alcanzar la justicia que era por la fe. ¿Por qué? Porque ellos trataron de alcanzar una justicia por sus propias obras, no por la fe en Cristo Jesús. Y no llegaron a alcanzar la fe. Como resultado,
la verdad bíblica les sirvió como piedra de tropiezo. Ahora, dice que aquellos que sí aceptaron a Cristo por fe, está hablando del versículo 30, dice, ¿por qué? Porque, versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, aquí está mostrando cómo Israel tropezó. ¿Por qué? Porque no estaba tomando por fe la palabra de Dios o aún a Cristo Jesús. Ahora, para hacerlo un poco más claro, déjame llevarte a otro pasaje, que es, y habla acerca de lo mismo, segunda de Pedro, primera de Pedro, primera de Pedro, y vamos a ver el capítulo 2 del 4 al 8. Primera de Pedro 2, 4 al 8, para no pasear mucho en eso. Pero está hablando de lo mismo, simplemente él da el contexto. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Y mira lo que dice, el 4 al 8 dice, acercándoos a él, piedra viva, está hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros leímos esto en Isaías 28:16, ¿verdad? Ahora dice aquí que Cristo fue desechado por los hombres. ¿Por qué hombres? Por Israel, por su pueblo. Ahora, hoy día también es desechado por muchos hombres, pero dice que fue desechado por hombres y llegó a ser piedra de tropiezo para aquellos hombres. Ahora, sigue diciendo en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sigue diciendo versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, está hablando acerca de Cristo Jesús como la piedra angular, la base en la cual Dios edifica su iglesia. Y dice que nosotros como piedras edificados sobre la piedra angular que es Cristo Jesús, nuestra base es Cristo. Nuestro fundamento, nuestra creencia, lo que moldea nuestro pensar es la palabra de Dios. Ahora dice Cristo que ustedes leen las escrituras porque creen que en ella hallarán vida eterna, mas ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Entonces, esto cuando lo leemos, la palabra de Dios, estamos básicamente aceptando a Cristo Jesús y lo que Él ha dicho, ¿verdad? Entonces, Él viene a ser esa piedra fundamental. Si lo rechazamos a Él, nos viene a ser piedra de tropiezo. Si lo aceptamos, nos viene a ser una piedra angular. Entonces su palabra, Cristo fue rechazado y por ende su palabra fue rechazada por su pueblo, Israel. Y por eso fue que Pablo fue a predicar a los gentiles y llevó el evangelio a ellos. Y al ellos aceptarlos no les fue piedra de tropiezo, sino le fue una piedra angular en el cual ellos pudieron edificar su fe, un fundamento vivo, fuerte, que perdura, que no va a fallar. Todo puede fallar en esta vida, pero una cosa sabemos que no va a fallar nunca, y es Cristo Jesús, que es un fundamento sólido. Ahora vamos a regresar nuevamente al libro de Daniel, porque quiero concluir con algo muy importante. Y vamos a regresar a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 45, que es el último versículo de las cual estábamos leyendo. 2:45. El 45 dice, de la manera que viste
que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el barro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto es lo que quiero decirte. El sueño es fiel. Dice aquí que el sueño es verdadero y la interpretación de ella es fiel. O sea, no hay fallo. Esta profecía es cierta. Y te lo voy a seguir mostrando a través de los otros estudios que vamos a tener en esta serie. Pero por hoy, este día, quiero que entiendas que esta visión que se le dio a Nabucodonosor es tan cierta como mañana va a salir el sol. Y su interpretación es verdadera y es fiel como lo es Cristo Jesús. Gracias por estar conmigo esta noche. Espero que hayas sido grandemente bendecido y quiero que sigas conmigo porque vamos a seguir estudiando esta profecía acerca del establecimiento del reino de Dios. Si Dios nos da vida y la oportunidad, cuando terminamos con esto, vamos a tener claro en nuestras mentes cómo Dios va a establecer su reino. Acompáñenme, vamos a orar para cerrar el estudio. Amado Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por habernos revelado tan hermosa profecía. Ayúdanos a que al seguir estudiando podamos entender correctamente estos escritos y que fortalezcan nuestra fe, mi Dios. Gracias. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos y nos vemos en el próximo estudio.